abrís, por favor. ¿A qué botón? ¿El tercero, cuarto, quinto? Llegamos a Vitoria, a Magialdia, así que vamos a ver qué tal. Vamos a reencontrarnos con gente. Te pillé, Tiori. Bienvenidos a mi humilde morada. Es blanca, no es morada. Un año más nos reunimos en Vitoria, al norte de España, para reencontrarnos con los amigos que nos ha dado la magia en este congreso, Magialdia. Acompáñame porque este año quiero que lo vivas como si estuvieses conmigo. Lo primero que hicimos fue ir al Museo de Fournier, una de las empresas más importantes de cartas a nivel mundial y que tiene su origen en Vitoria. Nosotros como magos fuimos ahí a disfrutar de las cartas y hacer nuestras travesuras mágicas y, por supuesto, para aprender de la historia de este elemento que es parte del día a día de nuestra magia. Una de las tradiciones que tenemos ya es irnos a una tienda antes de que haya empezado el congreso, a bichear un poco con los juguetes que hay, intentar crear magias totalmente absurdas con los objetos que nos encontramos y sobre todo disfrutar de lo bonito que es crear usando la magia. Este congreso reúne a magos de todas las partes del mundo que nos ofrecen su magia incluso en espectáculos callejeros y la propia organización crea estos escaparates donde los magos dentro de un escaparate comparten la magia con la ciudad. Sin embargo, este año no pude ver todos los escaparates porque tenía entradas para ver el espectáculo de Isaac Jurado. ¿Cómo estás? Ahora mejor. ¿Qué tal? Capítulo que es como muy bien, playar. Un año, ¿no? ¿Qué tal? Haz un truco. Eres el segundo que hace eso, ¿eh? Eres el primero que hace eso. Aún no había empezado el congreso y ya estábamos compartiendo las magias en el apartamento que teníamos en Vitoria, listos y preparados para ir al congreso a aprender y compartir con el resto. Oye, los libros de Jerónimo Stilton. Hostia, ¿los sabías de esos libros? Antes de... Y ya estamos aquí en el Palacio de Congresos Europa, donde se celebran las conferencias y donde teníamos que recoger nuestras acreditaciones para salir corriendo a la Feria Mágica y descubrir las novedades mágicas que nos traían las distintas tiendas. Desde barajas, cubiletes, monedas de todo tipo podías encontrar en estas tiendas y, cómo no, por supuesto, libros. Entre conferencia y conferencia nos pasábamos la vida entera en la feria y los pasillos compartiendo nuestra magia.
Aunque parezca mentira, este congreso no está diseñado solo para los magos. El público profano también puede disfrutar de diversas actuaciones por las calles o los bares de la ciudad. Este año he conseguido algunas tomas para que los magos que nunca podemos ver estas cosas podamos disfrutar un poco de qué más cosas tiene Magialdia por la ciudad. Este año tuvimos la suerte de tener el Museo de la Magia de Ascanio, con objetos originales de este mago que tanto ha influido en la magia española y a nivel mundial. Sus trofeos, sus barajas, dibujos originales, sus libros, todo estaba ahí para que pudiésemos ver y disfrutar del material original. Sin duda alguna, una exposición muy importante a nivel emocional para los magos y magas de este país. Y como no, seguimos con la Feria Mágica, donde teníamos un montón de estímulos, cosas para comprar, barajas, efectos nuevos y un montón de cosas que a veces acaban en el fondo de un cajón, pero que a nosotros nos encanta descubrir porque son curiosidades que al fin y al cabo estimulan nuestra creatividad. Magialdia tiene dos galas principales, una de ellas es la Gala de Magia de Cerca, que os puedo compartir un pequeño cachito para que veáis lo que pudimos vivir. Creo que puedo afirmar que este año nos encantó la Gala de Magia de Cerca y, como siempre os digo, la magia no acaba en los espectáculos, sino que las calles de Vitoria se llenan de magia hasta las tantas de la madrugada. Equivocación. Creo que la magia tiene algo de lenguaje universal que nos permite a los magos comunicarnos, seamos de donde seamos, y compartir momentos con personas que acabamos de conocer. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta gala clandestina de magia. Efectivamente, esto es la Gala Clandestina, una gala de magia que no se anuncia y que reúne a algunos de los mejores magos del mundo, para un público que no ha pagado y que ni siquiera sabía que iba a haber un espectáculo de magia.
ambiente en estas galas es maravilloso. No hay presión, los magos nos muestran ideas creativas que quizás no se atrevan a unir a sus espectáculos y podemos disfrutar de magia única e inigualable. Como podéis observar, la magia no se reduce a los escenarios y entre las calles de la ciudad los magos van haciendo magia a distintos profanos que se encontraban por ahí. De atravesar la seda, pero María Picarcera. ¡Qué mola! Cae la noche y algunos magos siguen en pie, otros se van a dormir, porque al día siguiente sigue la magia. Nosotros madrugamos un montón para poder llegar a ver la feria antes de las presentaciones de libros y conferencias, de las cuales tengo aquí un cachito. Por supuesto, no os puedo enseñar todo lo que se hablaron en las conferencias porque es donde los magos compartimos nuestros secretos, porque sí, un buen mago no comparte sus secretos si no es con otros magos. Y mientras los magos estábamos en nuestras conferencias, el público profano disfrutaba de más espectáculos de calle de todo tipo. Y los magos de mientras, comprando nuestras magias, hablando y conociendo a personas nuevas. Después del cierre de la feria, comer y compartir magia como siempre, vamos a la gala de magia de escena. Magialdia siempre nos sorprende con una pedazo de gala de escena. En este caso, no puedo dudar en que a todo el mundo le fascinó. Y yo salí del teatro pitando, porque algunos magos sí que se quedaron a hablar, a conocerse, pero yo me fui corriendo a ver el espectáculo de Aurelio Paviato. Y cuando desapareció el sol, aparecieron los magos en su hábitat natural, la noche, compartiendo la magia en los bares, en el suelo, en cualquier superficie e improvisando una gala clandestina en plena calle. Este fue un momento maravilloso en el que se reunieron distintas personas alrededor de una mesa en mitad de la calle y los distintos magos pudieron compartir sus creaciones. Y después de mucha magia, mucha tontería y alguna sorpresa caída de alguna ventana, volvemos al congreso la mañana siguiente, de nuevo a la feria a llenarnos los bolsillos y disfrutar de las conferencias y presentaciones de libros que quedaban.
poco a poco el congreso iba cerrando. Los magos se iban yendo a sus casas y los que tuvimos suerte pudimos despedirnos con una última comida preparándonos para el espectáculo final. Nos encaminamos a la plaza donde iba a tener lugar la gala de clausura, una gala de magia hecha en la calle que da un cierre de lujo a este festival de magia. Y con eso damos por acabado el Congreso de Magialdia 2023. Pues ya estaría, nos vemos el año que viene con más de esto, de lo mismo pero distinto. Y os esperamos aquí a todos, a todas, y estaremos aquí para dar, para recibir, para compartir, para todo. Aquí nos vemos el año que viene.